A reading from the letter of St. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Brothers and sisters, Hermanos, after 14 transcurrido 14 años, subí otra vez a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. I went up in accord Subí por una revelación. and I presented Les expuse el evangelio que predico a los gentiles, Gentiles, aunque en privado a los más representativos, so that por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. on the contrary, Al contrario, vieron que Dios me ha encargado de anunciar el evangelio a los gentiles, just as como a Pedro de anunciar a los judíos, for the one who worked el mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. when they recognized Reconociendo pues el don que he recibido, Santiago, Pedro y Juan, who were reputed to considerados como columnas, gave me and nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad, we should go to de acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. only we were to be, Una sola cosa nos pidieron, which is the que very nos acordáramos de sus pobres. and when Cephas Y eso lo he tomado muy a pecho. I opposed him to Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, clearly it was tuve que encararme con él, for until some people porque era reprensible. he used to eat Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero cuando llegaron aquellos, se retrajo y se puso aparte, and the rest temiendo a los partidarios de la circuncisión. along with him. But the reason Los demás judíos lo imitaron en esta simulación, tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado con ellos a la simulación. not on the right road Ahora que cuando yo vi of the que gospel, su conducta no cuadraba con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: or si living, tú, siendo judío, vives a los gentiles y no a los judíos, how can you compel the Gentiles? ¿cómo fuerzas a los gentiles a las prácticas judías? Verbum Domini. Go out to all the world and tell the good Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el praise the Evangelio. Lord, all you nations. Glorify Alaba al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el His Evangelio. kindness toward us. Firme en su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alleluia, alleluia, alleluia. You have received a spirit of adoption as sons. Ustedes han recibido espíritu de adopción como hijos, por el cual levantamos la voz diciendo: Abba, Padre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus was praying. Una vez que Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre,
venga tu reino. Give us each day Danos cada día nuestro pan del mañana. and forgive us, Perdónanos nuestros pecados, for we ourselves porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo. do not subject us. Y no nos dejes caer en la tentación. Verbum Domini. St. Paul's letter to the Galatians La carta de San Pablo a los Gálatas, escrita a una comunidad al centro Asia Minor, which is de Asia Menor Oriental, que hoy en día es Turquía. Los Gálatas the way the word Celtic was. suena un poquito como la forma en que se pronunciaba la palabra celta. No es inusual que los sonidos de la G y de la C These were Celtic se intercambien. Eran invasores celtas que habían venido a establecerse, habían estado ahí ya bastante tiempo, y San Pablo because fue a visitarlos porque tenía una enfermedad de los ojos y eran famosos en su región por tener medicamentos para los ojos, better, in fact. un And fomento que ponían y de hecho se mejoró. Y él utilizó esa oportunidad de su enfermedad para evangelizarlos. the plan, but they were certainly in God's plan. Ellos no eran parte del plan, pero por seguro eran parte del plan de Dios. Addressing El problema que aborda esta carta es que otros cristianos, of a Jew también background like de procedencia judía como San Pablo, habían venido Galatia, y le habían dicho al pueblo de make you get Galacia, I'm sorry, this time. oh, ¿quieren circuncidarse? Oh, eso no cuenta, su bautismo no es válido. Thanks for playing, but Gracias por participar, pero están descalificados. that Y was not the case. ese no era el caso, no era verdad, Christian doctrine. And según la doctrina cristiana. it's a more important Es issue. un tema mucho más importante que Exterior change. un mero cambio externo, Circumcision was porque la circuncisión era the covenant la señal de la alianza hecha con Abraham. and what we see that St. Paul is trying to say Y lo que vemos que San Pablo trata de decir en esta epístola es que va a ser la fe en Jesucristo baptism y that el bautismo into this new los que nos hacen ingresar a esta alianza nueva, algo que él habría de enseñar nuevamente en la carta de los Romanos, especialmente en el capítulo 4 y 5 acerca de la fe y el capítulo 6 acerca del bautismo. Y él habría de enseñar lo mismo a los colosenses, quienes de hecho down estaban en un área the Galatians. un poco más So Other- this was a recurrent allá del área de los Gálatas. that Es un problema recurrente y podemos entender que para los conversos judíos, ellos no tenían que hacer ningún cambio, part of their pero mentality, era that converts parte de su mentalidad que el converso al judaísmo a double necesitaba un bautismo doble. Era puesto en agua 2 veces, entering with la primera vez para simbolizar el ingreso al pueblo de Israel the Red Sea, like they had gone through. por el Mar Rojo, como habían hecho ellos con Moisés, They go y through the también river. ir al río Jordán, People of Israel had como el pueblo de Israel había hecho después de que Moisés muere. taken in Y esa participación for the people of de volverse miembro del pueblo de Israel involucra ese bautismo doble y la circuncisión. Paul was only baptizing. Pablo solo estaba bautizando, no estaba exigiendo And circuncisión, neither were the other ni Christians. tampoco Paul los was the demás one cristianos. who became Pero Pablo fue el que se hizo famoso is porque él leading this direct lidera towards. esta dirección hacia la conversión de los gentiles. Now, it makes sense that he Tiene would. sentido que él haría esto. Él era de Asia Menor. He came from a very. Él provino de una ciudad muy importante llamada Tarso. So is there.
aún existe. De hecho, fuera de la ciudad aún hay un puente romano que aún funciona. Y ahí es donde se crió. Así que se crió hablando griego y hebreo. Y él entendía al pueblo gentil bastante bien. Y él sentía ese llamado a predicarles. Vemos esto en los Hechos de los Apóstoles, que el Espíritu Santo desciende sobre ellos y luego va a las comunidades judías primero en Asia Menor. Los judíos vivían en toda la región, en sus propias comunidades, algo separados de los gentiles por las leyes acerca de la circuncisión y también por el tema de comer diferentes comidas y también otras cosas. Tenían un estándar moral alto establecido por los 10 mandamientos. Los gentiles no tenían los 10 mandamientos y había muchas áreas de vida libertina en donde se consideraba normal. Así que los judíos se apartaban. Por eso Pablo fue a ellos primero, pero él también sabía que Cristo vino a predicar a los gentiles. Lo que él está haciendo en esta sección de la epístola, antes de explicar las razones teológicas de por qué no necesitamos la circuncisión, es parte de la alianza antigua y de hecho causa problemas para uno en lo referente a la alianza con Cristo. Él atraviesa una historia personal y lo que esperaríamos de San Pablo, él lo hace de forma geográfica. Él atraviesa 4 diferentes eventos de su vida. La época cuando estaba persiguiendo a la iglesia y luego tuvo su conversión, camino a Damasco. Simplemente no esperaba encontrar a Cristo. Él estaba tratando de detener a las personas para que no crean en Cristo y Cristo se le aparece. Y esa es la aparición directa de Cristo, que se convierte en la base para la comprensión del poder de la gracia. Él no merecía que Cristo hubiera ido a su encuentro. Él era un perseguidor. Así que se da cuenta de que no tiene que ver nada con lo que él merece. Se trata de la iniciativa de Dios, de ir a llamarlo. Luego el segundo evento fue su primera visita a Jerusalén. Es lo que vemos en la lectura de hoy. Comienza ahí, donde después de 14 años fue a Jerusalén con Bernabé. Perdón, es el tercer evento, perdón. Él tuvo una primera visita, eso fue ayer, la primera visita. Ahora, la segunda visita a Jerusalén comienza en la lectura de hoy. Y él está enfatizando en esa segunda visita, así como en la primera, que él no tenía ningún problema con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Recuerden, Santiago, a quien usualmente se le identifica como el hermano del Señor, se había convertido en obispo de Jerusalén. Pedro se había marchado de Jerusalén cuando Herodes Agripa trató de matarlo. Así que fue a Antioquía. Y de ahí Santiago se convirtió en obispo y siguió siendo obispo de Jerusalén hasta que sufrió martirio, como en el año 64 después de Cristo. Fue obispo durante más de 20 años. Y entonces vemos, ese es el tercer evento, la segunda visita, y él va donde ellos y presenta el evangelio que les ofrece a los gentiles. Les cuenta acerca de Cristo. Les enseña acerca de la fe en Jesús. Y vuelve claro que no está exigiendo a los gentiles que acepten las leyes de kosher y otros temas. Así que si quieren pueden comer un sándwich de jamón. Está bien si comen langosta o otros moluscos. Los judíos no podrían haber comido esos alimentos,
pero los gentiles sí. is that by Una de sus preocupaciones es que al cambiar su forma de vida, especialmente Greek hacer cumplir la circuncisión, lo cual los griegos hallaban verdaderamente distortion of the body. asqueante, lo veían como una distorsión del cuerpo, lo odiaban, lo detestaban. Así que culturalmente era algo que los irritaba. And he lays all this out Así que él delinea todo esto porque to be running in vain. él dice, no quiero estar corriendo en vano. San Pablo utiliza esa imagen de ser un corredor frecuentemente. Apuesto que en algún momento habría sido participando en los Juegos, porque el ejercicio era extremadamente importante en la cultura griega. They had not only the Olympic Games Ellos tenían no solamente los Juegos Olímpicos, sino también los Juegos Corintios, and all sorts of other games todos tipos de certámenes que eran grandes all in the world. eventos, así como tenemos nosotros el Supertazón y la Copa Mundial, ellos también tenían sus propios eventos y era algo muy importante en su cultura, así como los deportes son importantes en nuestra cultura. Y es algo bueno. Muchos de nosotros tenemos que Sports, not just watch. asegurarnos de participar en el deporte, sino solamente mirar a los demás hacer deporte mientras nos quedamos comiendo All the beverages that have a lot of carbohydrates. bocaditos. So he uses this Así que él utiliza esta imagen de correr, lo utiliza mucho en la carta a los Corintios y en otros lugares. Él dice, no quiero estar corriendo en vano, hay un premio. talks about in Él habla de esto en la carta a los Corintios, probablemente fue escrito antes de esto. prize that you Hay un premio que uno recibe cuando uno gana una gran competencia. get, not to mention even in those days. Incluso en aquellas épocas, los atletas recibían muchos patrocinios. All you won was a laurel leaf. You got a little crown of laurel leaves. Ganaban una corona de But the endorsements after laurel were the big deal. You get them from your home. y después de eso recibían patrocinios de sus ciudades natales. You want to run in Era algo vain. importante, así que uno no quiere correr en vano. Hay un premio que vale la pena ganarlo. Y por supuesto, para nosotros el premio es el cielo. A false Y gospel predicar un falso evangelio can make it possible puede for a hacer person posible que una persona no gane el premio. That is what is at stake. Eso es lo que está en juego. If somebody is a preacher, Si una persona es predicador, y esto aplica to those of en us particular a aquellos de nosotros que tenemos el encargo de la iglesia who preach in public, de predicar en público, who are ordained, aquellos de nosotros que somos sacerdotes y diáconos ordenados, los obispos, los papas, los cardenales, hemos de predicar el Evangelio de Cristo officially for the church. hablando oficialmente por la iglesia y por el Evangelio de Cristo. No es nuestro Evangelio, no podemos cambiarlo para que encaje Pressures and nuestras propias presiones y placeres y lo que nos gustaría. because if we teach Porque si enseñamos un evangelio diferente al que Jesucristo dejó a la iglesia, we are held accountable. entonces somos responsables. Why St. Paul even Y began por eso this whole San Pablo incluso comienza esta epístola advirtiendo que false Christ and a false hay un falso Cristo y un falso evangelio must be careful y que debemos de tener cuidado en no proclamar un falso evangelio false morality. con una falsa moral. En su época, la presión, porque ustedes ven aquí Some of those who que algunos de los que from the party of the circumcised provenían del partido de los circuncidados, o sea, algunos de los creyentes judíos que fueron a reunirse con él, ellos estaban tratando de presionar a Pablo y the other apostles a los demás apóstoles en la reunión to change. para que cambien el evangelio, para que exija la circuncisión. And St. Paul Y San Pablo against that kind of obra contra ello, contra esa presión. he says no, no, no. Y él dice, no, no, no. Says, San Pedro they use the word Peter. dice, ellos utilizan la palabra Pedro, He uses en griego utiliza Keifa. why? Why does ¿Por qué? ¿Por qué usa Keifa? the Aramaic Esa es word for la Peter palabra en arameo que significa Pedro, pero in ¿qué Aramaic? significa Keifa en arameo? Remember from your old Aramaic classes?
¿No recuerdan de sus clases de arameo cuando eran niños? a cragged Se refiere rock. a un pedazo de roca. Some people try to say, oh, there's just Algunos tratarán de decir, oh, significa un pequeño guijarro. No, es same un thing with its pedazo. Hebrew cognate. Igual con la palabra hebreo, Cragged cognata, que significa How else is our cre- Lord supposed kef, to build que his significa un pedazo de roca. ¿De qué otra forma está supuesto el Señor edificar la iglesia sobre Pedro? Uno no construye la iglesia con guijarros. Puede que haya guijarros debajo de la iglesia, pero esa no es la base de la iglesia. No son los cimientos hell is so worried about? de las que el infierno tiene miedo. That you have to keep in mind that it Tienen que recordar que es un pedazo de roca. Así que él lo llama por su nombre, Keifa. No le llama Simón, que era su nombre de pila. Christ gave him to Le llama por el nombre que le llamó Cristo para transformar a Pedro. we see the Y luego vemos el cuarto episodio. and that's when they're in Antioch. Y es cuando están en Antioquía. Antioquía es una ciudad. Was Syria in those days. Today it's in En aquella parte era en Siria, hoy es en Turquía. in the World War. Eso es porque al final de la Primera Guerra Mundial cambiaron las fronteras. Pero It was a big city in fue una gran ciudad en Siria. as a matter of fact, it was, De hecho, I think the third largest creo que era la tercera ciudad más grande del imperio. Una ciudad muy importante. Tenía Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Era la cuarta más larga. Eran ciudades grandes. and Peter Y Pedro the one who's got the problem. es el que tiene el problema ahí. And that's part of what this is about because Peter Eh, Esto se trata en parte de ello, porque Pedro no comía con los conversos gentiles. Él había comido con Cornelio, he baptized después de que bautiza a Cornelio in the city of Caesarea. en la ciudad de Cesarea. And so he had done it before. Así que él ya lo había hecho antes. Peter De hecho, was the one Pedro summoned fue by God el que fue llamado por Dios para ir to the first a Gentile. predicar a los primeros gentiles, o sea, Cornelio y los miembros de su casa, y a bautizarlos. Y podemos ver en los Hechos capítulo 10 y 11 que In the Jerusalem, estas fueron crisis en la iglesia de Jerusalén. Lord gives them the Y Holy Pedro dijo, Spirit like miren, si el Señor les da el Espíritu Santo como nos dio a nosotros, que no merecíamos, ¿cómo podemos no bautizar a esos gentiles? ¿Cómo podemos? Así que él estaba a favor del bautismo de los gentiles. A él no le molestaba. were not allowed to eat with Gentiles. Couldn't eat off their plates. Pero él sabía que los judíos no podían comer con los gentiles, no podían comer del mismo plato porque podían haber tenido puerco en esos platos, o la leche y la carne juntas, que es otra cosa que no es kosher. ¿Y qué tal si eso se queda, los residuos quedan en los platos? Uno puede comerlo With them at all. sin querer, así que no comía con ellos. Usualmente no invitaban a los gentiles a sus casas y se hacían, a menudo lo que hacían es rompían los platos después de que ellos se marchaban. Así que esto era algo Not que era parte, no era por ser malos, sino era para asegurarse que no se contaminaran ritualmente. some of the Y algunos de los judíos from que Jerusalem provenían de Jerusalén telling people, you can't eat with les the decían, Gentiles. no puedes comer con esos gentiles, Goodies. You're going to get it all over tienen gérmenes clean. gentiles, te van a contaminar. To get them to stop. Y trataba de detenerlos de que hicieran eso. Hands up against Y San Pablo habla en contra de ello. gets this Pedro pressure. entiende esa presión y recibe esa presión de parte del grupo. Y eso es lo que vemos que ocurre en la sociedad hoy en día. Mucha gente cree, oh, si presiono a los líderes, harán lo que yo quiero. Not only politics, we see it. Y no se trata solo de la política, lo vemos también dentro de la iglesia. Sometimes we see where Y a some veces leaders of the church, algunos de los líderes de la iglesia, algunos de los sacerdotes en sus parroquias, los obispos en sus diócesis, vemos que el Papa es presionado. Todas estas personas reciben presión. Esto ha ocurrido en el pasado y ocurre ahora. and we have to keep in Y mind tenemos que tener en mente, pressure can tal change presión the gospel. no puede cambiar el Evangelio de Jesucristo. This is not about No politics. se trata de la política, ni de grupos de presión, ni de grupos de intereses especiales, Something we ni nada cannot parecido. Es algo que no podemos to us, permitir and que that nos we must pase stand against y debemos false teaching. defendernos contra la falsa enseñanza, incluso entre los líderes de la iglesia, Own good. para su propio bien, al igual que el nuestro. If they refuse to listen, they have to answer to Christ. Si se niegan a escuchar, tendrán que dar cuentas a Cristo. Si no quieren correr la carrera They have por el camino
por las reglas que establece Cristo, tendrán que responder ante Él. Él será el juez, pero nosotros seremos juzgados por nuestra propia fidelidad al Evangelio de Jesucristo. To staying in the course of the race. You can't run a race and Tenemos que permanecer dentro del circuito de la carrera. No podemos correr una carrera y desviarnos del circuito. Seríamos descalificados inmediatamente. Hemos de permanecer dentro del circuito. El circuito lo establece no nosotros, no lo establece la política, ni los grupos de presión, by self-interest. ni los grupos de intereses especiales, ni nada parecido. It must be set Debe ser establecido por la revelación que Jesucristo nos dio en su Evangelio, for the sake of the glory of God. para el bien de la gloria de Dios y para la salvación de nuestras almas. This is what is at stake. Esto es lo que está en juego.